gustó el planteo que realizó, eh, puso los puntos centrales sobre la mesa, así que yo lo que voy a hacer es en todo caso complementar o seguir alguna de esas líneas de lo que se planteó. Hay un punto que hoy está como muy instalado, que es como paradojal, porque si ustedes se fijan, los conservadores, ¿no? Los que siempre han estado a favor, digamos, de mantener el statu quo, de que haya los menos movimientos posibles en la estructura social, etcétera, son los que se han adueñado de la palabra cambio, ¿no? Entonces ahora vienen los conservadores que los conocemos, digamos, sabemos hacia dónde van, y se inflan el pecho con un discurso de, bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas, nosotros vinimos a que sean mejores las cosas. La educación, que tuvieron muchísimos años diciendo que era un desastre, que era una crisis terrible, no sé qué, bueno, venimos a cambiarlo. Y al lado de eso, inmediatamente dicen, el problema es que son ustedes los conservadores, ustedes son los que no quieren cambiar, ¿no? Nosotros acá estamos proponiendo hacer cambios para mejorar y ustedes se oponen. Entonces, los conservadores, digamos, están a favor del cambio y, por utilizar un término genérico, el progresismo estaría en contra del cambio, ¿sí? Y esto lo han logrado instalar con mucha fuerza. Estoy ya, bueno, creo que estamos ya todos cansados de escuchar a Robert Silva o al ministro da Silveira decir, bueno, si no están de acuerdo, que hagan propuestas, ¿no? Aunque después da Silveira te dice, estamos dispuestos a explicar, pero no a rectificar el rumbo. Entonces, bueno, no se sabría bien para qué querría las propuestas. Uno se puede imaginar para qué las querría, pero en concreto no, bueno, no lo sabemos. Entonces, yo creo que hay una cuestión que hay que tratar de lograr, que es efectivamente desarmar ese entuerto, ¿no? De que efectivamente acá hay unos que son los conservadores que quieren cambiar las cosas y otros que somos genéricamente progresistas que no queremos cambiar. Pero en educación me parece que ahí lo que hay que lograr entonces, me parece a mí, son dos cosas. Una, poder explicar con la mayor claridad posible a los vecinos, a las vecinas, por qué estamos convencidos que esta transformación educativa que se está planteando es un retroceso. Porque una cosa es oponerse a que se cambie algo por oponerse y otra cosa es oponerse porque ese cambio supone un retroceso, ¿no? Porque el otro que se ha ubicado es como que, todo cambio es positivo. Bueno, ojo, los cambios pueden ir en muchas direcciones, pero me parece a mí lo que hay que poder explicar en concreto, che, ¿y ustedes por qué están en contra? Porque esta gente quiere cambiar la educación. La educación es un desastre, la quieren cambiar. Bueno, entonces me parece que lo primero es esto, poder ir a cuestiones concretas. ¿Qué está pasando acá? Y nosotros decimos, bueno, miren, ese no es el camino, ¿no? Y la otra, lo decía Emiliano muy claramente, también la responsabilidad que tenemos, si entonces decimos, ese no es el camino, bueno, ¿cuál es el camino? Hay que poder ofrecer un camino. Y esa es una responsabilidad, yo creo, fundamentalmente de la fuerza política. Todos los que estamos desde distintos ámbitos sindicales, académicos, de la sociedad civil, colaborando en ese proceso, ¿no? Pero hay que poner unas propuestas arriba de la mesa para decir, bueno, miren, está bien, nos oponemos por esto y la verdad que nos parece que habría que ir por ahí. Y en esto hay que reconocer que, eh, bueno, estamos teniendo algunas dificultades para eso, ¿sí? Entonces, sobre lo primero, ¿no? Yo pensaba, bueno, algunos ejes centrales, importantes, que hay que conversar con los vecinos, con las vecinas, de por qué nosotros sostenemos que este cambio educativo es un cambio indeseable, que supone un retroceso. Hay dos motivos amplios, digamos. Unos son de forma y otros son de contenido, ¿sí? Vamos por el contenido primero, ¿no? La forma quizás ya también como que se ha conversado y igual vamos a retomarlo, ¿no? ¿Cuáles son cuestiones de contenido en función de las cuales decimos, bueno, mira, esto que se está proponiendo no es deseable? En algunos casos
hay que remontarse un poquito, porque hay que historizar el proceso a la ley de urgente consideración, porque allí se establecieron los grandes puntos que luego se han llevado adelante. El primer punto central es que estos cambios nosotros los estamos cuestionando porque son cambios que afectan el lugar de la educación pública en la sociedad uruguaya. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, cosas muy concretas. La ley de urgente consideración eliminó el Sistema Nacional de Educación Pública. ¿Sí? La ley de urgente consideración eliminó el Sistema Terciario de Educación Pública. La ley de urgente consideración le otorgó potestades en los ámbitos de discusión de la política educativa a las instituciones privadas. ¿No? Hoy por hoy, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación, que ya no es de educación pública, está conformada también por representantes de las instituciones de educación básica privadas y de educación universitaria, ¿sí? Que tienen todo el derecho y toda la legitimidad para desarrollar su tarea, ¿no? Porque acá tampoco lo que estamos haciendo es decir la educación privada es ilegítima, no, es absolutamente legítima en el marco legal que tenemos. Lo que llama muchísimo la atención es que la educación privada esté sentada en la misma mesa donde se están discutiendo las políticas de la educación pública. Esto es lo que debería ser puesto en discusión. ¿Por qué la educación privada tiene que estar en ese lugar? ¿No? ¿Y por qué le quitamos la centralidad de la educación pública en estos debates? Entonces, ahí hay un punto muy claro, digamos. Este proceso empieza con un ataque frontal a la educación pública. Y la educación pública en este país es parte de la identidad nacional. La educación pública, desde Varela para adelante, con esfuerzos históricos de los distintos partidos políticos, con una impronta muy clara durante el vallismo, se construyó como el centro de la identidad cultural, social de este país. Es contra eso que se está yendo. No es contra las políticas ni siquiera de los últimos 15 años, es algo mucho más de fondo. ¿Sí? Basta leer muchísimas publicaciones realizadas desde hace más de 20 años por el actual ministro da Silveira, donde justamente él defiende esta posición. Necesitamos una segunda reforma que supere el legado vareliano. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que hay una cuestión. La defensa de la educación pública nos lleva, antes que nada, a estar en contra de estos procesos. Porque son procesos que empiezan atacando a la educación pública. Esta me parece una cuestión central. Luego, la segunda cuestión. Viene esta gestión y plantea, bueno, acá el problema es un problema curricular. La desigualdad en la educación uruguaya es producto del currículo. ¿Sí? Con esto, en verdad, primero que nada, parece que están descubriendo la desigualdad en la educación y parece que lo que quieren decir es que fue un producto de las últimas administraciones. La desigualdad en la educación uruguaya es un fenómeno estructural. Y habría que decir que nunca se avanzó tanto, porque esto no se dice, nunca se avanzó tanto en contra de esa desigualdad estructural que en los últimos 15 años, 17 habría que decir ahora, o mejor dicho, entre el 2005 y el 2019, para ser más claro. ¿Por qué? Y si uno empieza a mirar los indicadores de resultados educativos, de cobertura educativa, por ejemplo, la finalización de nuestros estudiantes del bachillerato. ¿Sí? Cuando el Frente Amplio toma el gobierno, estaba en el entorno del 30% por generación. ¿Sí? Lo dejó el Frente Amplio en el 42%. O sea, es una remontada de 12 puntos. Ustedes me podrán decir, es insuficiente, absolutamente insuficiente. Pero para nada suscribe la idea de que la educación estaba en crisis, ni que hay un problema curricular. Si ustedes miran por otro lado las tan discutidas pruebas PISA, bueno, más allá de toda la discusión sobre eso, a Uruguay en el contexto latinoamericano esas pruebas lo dejan en la parte de arriba de la tabla. Nuestros estudiantes de 15 años son los que tienen los mejores resultados, junto en algunos casos con Costa Rica, con Chile, ¿sí? Pero todos los demás países están por detrás. Entonces, no parece haber ciertamente un problema con el currículo. ¿Sí?
lo que parece haber es un problema de un sistema que le cuesta muchísimo efectivamente lograr que los estudiantes egresen. O si quieren, se los pongo de otra manera, un sistema que les pone muchos obstáculos a los estudiantes para que egresen. Pero esto tiene que ver con culturas institucionales, esto tiene